¿Cómo están todos? Buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por todo lo que ha sido con nuestras vidas, por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, porque nos ha cuidado, nos ha protegido. Quiero compartirles con ustedes un libro que me ha llamado la atención. Es el libro de Amós. El profeta Amós es un profeta que también tenía algo parecido a David, era un pastor. Él estaba pastoreando su rebaño, un pequeño rebaño que tenía, y Dios lo llama desde ese lugar para ir a predicarle al pueblo de Israel. Así que vamos a estar leyendo ahí en la lectura, ahí en el capítulo 3 del libro de Amós. Vamos a leer unos versículos. Libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice así: en el nombre del Señor. El rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, oh hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las naciones, de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ese es el llamado de atención que Dios le hace a Israel, a su pueblo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es el llamado que Dios le está haciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba por un camino errado, por un camino equivocado, por un camino que Dios no le puso no le trazó a ellos. Ellos se apartaron de la palabra del Señor. Entonces, aquí levanta a este profeta que a Masías lo mira en menos. Aún el sacerdote, como todo profeta, dicen que no hay profeta en su tierra. Entonces, como todo profeta, en vez de ser bien recibido por una palabra que lleva de parte del Señor, aún a Masías lo saca, lo expulsa del pueblo de Israel. Habla con el rey y lo expulsa. Si ustedes pueden leer ahí en el capítulo 7, a Amós lo expulsan de la ciudad por hablar de la palabra del Señor. Pero aún así Amós no calla. Y el significado de Amós viene del griego, que significa robusto, el que lleva la carga. Eso significa Amós, el que lleva la carga. Y vaya qué carga llevaba Amós, una gran responsabilidad de ir y predicar al pueblo de Israel, que ellos estaban viviendo en idolatría, que ellos estaban viviendo en muchos pecados y no estaban reconociendo a Dios. Entonces, cuando se juntan todas estas cosas, Dios comienza de a poco a amonestar a su pueblo. Lo comienza a amonestar de una, de otra manera. Dios comienza a hablar de una manera, de otra manera. Lo comienza a rodear al pueblo de Israel. Y así pasa con nuestras vidas. Cuando nosotros estamos fallándole a nuestro Señor, Dios envía una palabra para nuestras vidas, a ver cuál es nuestra reacción frente a la palabra de Dios, si nos convertimos al Señor o si seguimos ese mal camino. Entonces, el Señor siempre está dándole oportunidad a sus hijos, a su pueblo. Y lo vemos que aquí lo hace de una y de otra manera. Miren, yo les voy a leer lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en aquel tiempo. Dice: así ha dicho Jehová, por tres pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, y
y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a una misma joven, profanando mi santo nombre. En el capítulo 2, en el versículo 11 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y para vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto, dice así, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en el caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Aquí Dios está anunciando juicio hacia su pueblo. El título de esta palabra le puse como título, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Imagínense que el Señor nos llamara y nos dijera, prepárate, hoy voy a ir y voy a hablar contigo y voy a ver cómo están tus caminos, cómo estás viviendo tu vida frente a mí. Yo voy a ir a confrontar tu vida. Si estás viviendo en la luz, en el camino de la verdad, en el camino de la vida, voy a ir a ti, prepárate. Y el Señor le está diciendo aquí a su pueblo, prepárate. Ahí mismo en el capítulo 3 dice, en el versículo 14, dice que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Aquí Dios está hablando del juicio que va a venir sobre su pueblo. Y miren, aquí en el capítulo 4, en el versículo 6, mire, aquí como Dios comienza a hablar a través del profeta Amós, les dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todo vuestro pueblo, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y con oruga la langosta, y devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Aquí vemos cómo Dios comienza a amonestar a su pueblo, a amonestarlo. Le comienza a darle una palabra a través del profeta Amós, pero ¿qué es lo que hace la gente? Desestima la palabra de Dios, no la toma en cuenta.
Por eso viene el juicio de Dios. Por eso dice, las personas dicen, no, es que el Señor me está juzgando. Pero Dios siempre, siempre da una salida. Dios siempre viene con una palabra de amor hacia nuestras vidas. Primero viene con una palabra de misericordia. Cuando llega el juicio de Dios ya no hay nada que hacer. Ya el juicio está dictaminado de parte de Dios. ¿Ya? Aquí ustedes ven que Dios comienza a secar las ciudades, comienza a cortar la lluvia, comienza a perseguirlos al pueblo de Israel para que se arrepientan, pero ellos no se vuelven a Dios. Ahí se dan cuenta ustedes que hay una terquedad en el corazón del hombre. Cuando el hombre está obrando mal, el corazón del hombre se pone duro y se pone duro en contra de Dios, en contra de su Hacedor. Pero Dios, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros nos arrepintamos, que dejemos nuestras malas obras, que no vivamos como vive el mundo. A veces estamos tan juntos con este mundo, pero nosotros no debemos de hacer las cosas que hacen ellos, porque Dios nos ha llamado a una vida santa, tal como llamó al pueblo de Israel. Los escogió para que ellos los sacó del desierto, los anduvo trayendo 40 años. ¿Para qué? Para que ellos fueran un pueblo diferente. Dios se fijó en Israel porque Él mostró su misericordia hacia el pueblo de Israel. No porque el pueblo de Israel resaltaba entre las naciones. Israel era un pueblo muy pequeño, pero aún Dios se fijó en ese pueblo. Pero ese pueblo le fue infiel a Dios, le fue infiel. Y Dios, que lo que quería era que se volviesen de todo corazón. Dios les hablaba de una de otra manera, levantaba profetas. Y los profetas, ¿qué le hacían? Los apedreaban, los mataban, los perseguían, los expulsaban, como Jeremías, que lo tenían en la cárcel, que estaba solo en la cárcel. Y Jeremías seguía predicando la palabra del Señor. Entonces, aquí Amós pasa como, este libro a veces pasa como desapercibido en la Biblia, pero tiene muchas cosas importantes, mucha palabra, a pesar que no es un libro tan grande, pero Dios cómo usa a este profeta, cómo lo levanta, cómo lo va a buscar allá en el campo, porque Amós se dedicaba a recolectar higos, a recolectar frutas silvestres. Esa era su profesión. Entonces, cuando llegó ahí Amós a dar una palabra, le tuvieron en poco. Pero Dios tenía una palabra a través de Amós. Vamos a ver, ahí seguimos en el libro de Amós, en el capítulo 5, en el versículo 3 al 6 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Mira, aquí él está hablándole el Señor. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa con fuego contra la casa de José y consuma sin haber en Betel quien lo apague. En el versículo 14 dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Se fijan ustedes que Dios está dándole una respuesta a pesar de que ellos están errados, a pesar de que ellos están faltando a la palabra de Dios? Pero Él está diciendo: buscad lo bueno, le dice, y no lo malo. Es un llamado de atención para que viváis,
para que viváis y para que no muráis, les está diciendo. Porque el que vive en el pecado va a morir. Dice el libro de Romanos, que el que vive en pecado, su cuerpo está muerto, está en delitos, en pecado. Pero y aquí le está diciendo, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová de los ejércitos estará con vosotros, como decís, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio, quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Mire, me llamó la atención también este pasaje que dice, porque así ha dicho Jehová, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Contrario a lo que decía ya en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, en el capítulo 26, en el versículo 8 dice, 5 de vosotros perseguirá a 100, y 100 de vosotros perseguirá a 10.000, y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. ¿Se fijan? Aquí, cuando las personas están haciendo, cuando su pueblo está haciendo la voluntad de Dios, Dios derrama bendiciones, Dios cumple su palabra. Pero cuando el pueblo se endurece, cuando el pueblo se aparta, la tierra será de bronce y el cielo de hierro. Así dice la palabra del Señor, que no va. Hay un libro que dice, lo voy a buscarlo, que dice así textualmente, que se cerrarán toda bendición para su pueblo, si no le son fieles, si no siguen la palabra del Señor. Muchos que salieron, acuérdense ustedes que muchos salieron en el pueblo de Israel para conquistar, para llegar hasta ese lugar con Moisés. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que muchos cayeron en el camino. Muchos no llegaron a la meta, al lugar donde estaban destinados de llegar. Si usted se pone a pensar, ¿quiénes fueron los que entraron de los que salieron? Fueron solamente 2, Josué y Caleb. Fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Los demás todos murieron. ¿Por qué? Porque no anduvieron en la ordenanza, no anduvieron en la palabra. Ellos, aunque el Señor estaba con una nube sobre ellos, aunque el Señor les daba agua en el desierto, porque imagínense, ¿de dónde sale esa roca que Dios les pone a su pueblo? Dios le pone esa roca. Y ellos cuando caminaban, cuando ellos andaban por todo el camino, esa roca les seguía. Esa roca estaba junto a ellos. Ellos podían beber de esa roca todos los días. Pero aún así ellos le fueron infiel. Ellos le fueron infiel. Ellos fueron, la lámpara de Israel se apagó. ¿Y Dios qué es lo que hace? Dios trata de seguir a su pueblo. Por eso levanta a Isaías para decirle, arrepiéntanse de sus pecados. Le dice, si vuestros pecados serían rojos, vendrán a ser blancos como el carmesí, como la blanca lana. Si le dice, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Así Dios levanta a Isaías, levanta a Amós. ¿Para qué? Para que el pueblo se vuelva a Dios. Por eso también el Señor, cuando les está predicando y les dice textualmente, les dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de Dios. Para eso envió a su Hijo. Para eso Dios envió a su Hijo, para que Él diese su vida por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos. Así que, hermano, yo le aconsejo, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida frente al Señor? ¿Cómo estamos viviendo estos tiempos difíciles? Nosotros hoy en día tenemos como para comer en nuestro país. Hay otros países que están
muriéndose de hambre. ¿Cómo hay tanta necesidad en esta tierra? ¿Cómo la gente se ha apartado del Señor? Pero nosotros, hermanos, el que permanece fiel, ¿para quién es el premio? ¿Para quién va a ser el premio? Para aquel que permanezca fiel a pesar de todas las cosas que viven aquí en la tierra. Aquel que llegue a decir, como dijo Pablo, he peleado la buena carrera, he acabado mi carrera. Pablo dice al final de su vida, pero Pablo tuvo que pasar cosas muy difíciles, tuvo que confrontar, tuvo que vivir la vida como cristiano, tuvo que apartarse. Pablo, cuando Pablo, el Señor se le aparece en Damasco, Pablo cambia toda su forma de ser. Y así es lo que debemos de hacer nosotros, cambiar nuestro estilo de vida, vivir un estilo de vida diferente, marcar la diferencia. Ante este mundo lleno de pecados, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que esta palabra pueda ser de bendición para su vida. Yo le invito a que usted lea este libro de Amós, que es muy importante. Léalo, medítelo, vea lo que dice a través de la palabra del Señor y que sea una bendición para su vida. Dios les bendiga. Muchas bendiciones.